Le doy la bienvenida a Pablo Celi, es el Contralor General del Ecuador, me acompaña desde Quito. Contralor, gracias por aceptar esta entrevista. Buenas noches. Muy buenas noches, señor del Rincón. Gracias por estar aquí con nosotros. Contralor, y primero entender el momento político en el que esto se da, con un regreso, altisonante, por definirlo así, del presidente Correa al Ecuador, un movimiento interesante a nivel público también por esta campaña que se está llevando a cabo en cuanto a la consulta popular que se lleva, que se piensa hacer, que se piensa llevar a cabo a petición del presidente Lenín Moreno, y ahora este examen especial. Hay quienes dicen, como el mismo expresidente Correa, que esto es una persecución por el momento en el que se están dando las cosas. ¿Qué respondería usted a eso, a quienes señalan precisamente la coincidencia de tiempos en el ámbito político en este tema de la consulta popular, la campaña por el no que encabeza el expresidente Correa, y dicen, bueno, esto no es nada más que el momento exacto para poder llevar a cabo una persecución? ¿Qué responde a ellos? En primer lugar, que un examen de Contraloría no responde a coyunturas políticas en ningún caso, y en este particularmente, mucho menos. Son 5 meses el tiempo que ha tomado avanzar con un examen a los procesos de endeudamiento que fue decidido exclusivamente en función a un análisis previo del alcance que habían tenido 11 exámenes precedentes. Una vez cumplidos en estos primeros 5 meses los procesos de trabajo de campo, incorporación de información, revisión documental, por el mandato de la ley, la Contraloría debe cumplir con plazos. Y este examen tiene un plazo de 180 días. Por lo tanto, estamos obligados a comunicar a las entidades y personas involucradas en el examen el avance en la actividad de control. Responde exclusivamente a esos tiempos de auditoría, tiempos legales y tiempos de gestión en el proceso de control que llevamos adelante. No tiene que ver en lo absoluto con ningún tipo de consideración ni circunstancia política. En segundo lugar, respecto de la calificación a las acciones de Contraloría como acciones de persecución, yo he sido enfático en varias ocasiones. Una democracia sin controles no es democracia. Y en democracia no existe ningún tipo de autoridad que esté exenta al control público y también al control ciudadano. En este caso, la Contraloría, como en todos los demás, ha llevado adelante procedimientos que cumplen estrictamente con la exigencia de la rendición de cuentas respecto de las funciones públicas en las que se ha desempeñado cualquier ciudadano. No existe, en este sentido, ningún tipo de orientación de orden político. La Contraloría es un órgano de naturaleza técnica y jurídica. Sus acciones responden exclusivamente a una planificación basada en estos dos supuestos. Aquí hay también un señalamiento por parte del expresidente Correa, y me gustaría escucharlo a usted, de que ya se había realizado auditoría hasta el 2014. ¿Qué responde usted a esto? ¿Hay una auditoría hasta 2014? ¿Ya se había hecho? El expresidente Correa dice que sería ilegal hacerlo nuevamente. Denos un poco de luz en torno a eso. Desde el año 2002 se han realizado 11 auditorías a procesos de deuda interna y externa. No es nuevo, por lo tanto, que la Contraloría ha venido auditando procesos de endeudamiento. Sin embargo, de la revisión que realizamos de los 11 exámenes que se habían efectuado, se establecieron un conjunto de limitaciones y exclusiones. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de auditoría? Que algunos aspectos de la deuda no fueron tratados. Y no fueron tratados o porque no formaron parte del objeto de los exámenes precedentes, o porque en el desarrollo de esos exámenes se estableció la inexistencia de información suficiente, o se establecieron también otro tipo de limitaciones que dejaban la posibilidad de ser reabiertos en aquellos aspectos que fueron limitados o excluidos. Revisada esta
este proceso de auditoría de la deuda, nosotros pudimos tener claro qué cosas habían sido auditadas y cuáles no. Esto por un lado. Por otro lado, de nuestro examen previo de lo realizado, hemos concluido de que nunca se realizó una auditoría integral al proceso de endeudamiento, mucho menos una auditoría que ponga en relación los tres aspectos que son objeto de la auditoría actual: las fuentes, la base normativa y el uso de los recursos del endeudamiento. Una auditoría que vincule estos tres aspectos no se ha realizado. Por esto esta auditoría tiene plena vigencia y tiene absoluto sustento legal. Mi pregunta aquí es el por qué no se realizó este tipo de auditoría. ¿Aquí fue una omisión, fue una falta de conocimiento o fue simple y sencillamente otra forma de auditar? Porque los procesos de planificación de las auditorías precedentes no consideraron como criterio para definir el objeto y el alcance de esos exámenes el que en la actualidad nosotros hemos decidido. Bien, ahora aquí hay un tema acerca de la reserva, ¿no? La declaratoria de reserva y de secreto de la documentación de operaciones de deuda. Este es un tema sumamente delicado porque al haber sido reservados los documentos no se tuvo el conocimiento, se ha accesado, me imagino yo, Contralor, que ustedes ya han podido o podrán accesar a estos documentos de operación de deuda que permanecieron en reserva, secretos. ¿Usted cree que aquí haya algo importante que se dará a conocer a los ecuatorianos? ¿Y por qué piensan ustedes que se haya reservado y se haya vuelto secreta esta documentación de operaciones de deuda, cuando es un tema que debía ser público? Yo no voy a anticipar criterio sobre aspectos respecto de los cuales deberé pronunciarme como Contralor y Juez de Cuentas del Estado. Puedo sí, y lo he hecho en un informe transparente a la ciudadanía, señalar algunos aspectos que se contienen en estos resultados preliminares que dan la base para una planificación y un desarrollo del alcance de esta acción de control. Y entre estos elementos hemos señalado el que usted acaba de mencionar y que tiene que ver con un conjunto de decisiones respecto del carácter reservado y secreto de documentos de deuda. Estamos preguntando sobre el fundamento de esto a las autoridades que tuvieron que ver con esa decisión, como lo estamos haciendo también respecto de la no inclusión de las preventas petroleras dentro de la estadística de la deuda externa, como lo estamos haciendo también en relación con un convenio entre Petroecuador y el Ministerio de Finanzas que le asigna a Petroecuador la condición de gestionador de recursos financieros. Y estamos también en este primer adelanto de observaciones señalando la necesidad de que se precise el alcance del decreto que establece la forma a través de la cual se registra contablemente en la deuda lo que corresponde a lo determinado por la ley orgánica en lo que se refiere al 40% relacionado con el Producto Interno Bruto. La forma como se registra la estadística de la deuda en relación con el decreto ejecutivo y su relación con la normativa correspondiente. Estas son, entre otras, las primeras observaciones que delinean el alcance de este examen y respecto de las cuales hemos notificado a los funcionarios que tienen que ver con decisiones de endeudamiento, entre ellos el expresidente Correa. Entre ellos el expresidente Rafael Correa. Tiene también sus detractores y tiene también sus críticos esta acción, Contralor. Voy a citar concretamente a Esteban Melo, el asambleísta, me imagino que usted está enterado, obviamente. Hay preguntas que me parecían válidas para aclarar ante la audiencia y ante los ecuatorianos. Por ejemplo, él decía que cuál fue la base legal utilizada para construir la comisión de veeduría
y cómo se decidió su integración. Esta sería interesante conocer la respuesta que tiene usted, incluso aprovechando para responderle al asambleísta Esteban Melo. Más que para responder a ninguna opinión, yo le diría a usted, señor Rincón, respecto a la inquietud periodística suya, que como lo formulé de manera oficial y pública, la Contraloría está amparada en primer lugar por la disposición, que son varias, las disposiciones constitucionales que en el Ecuador fomentan la participación ciudadana en el acompañamiento a los procesos de decisión estatales, por un lado. Y por otro lado responde también a una política institucional que la vengo formulando desde cuando asumí la conducción de la Contraloría. Y es la convicción de que en democracia la concurrencia del control público y el control social son dos componentes fundamentales para la transparencia y la legitimidad de las acciones estatales. Desde este punto de vista, yo invité a un conjunto de ciudadanos que tienen una trayectoria profesional como líderes de opinión, como académicos, como economistas, como representantes de sectores gremiales, para que acompañen un proceso que desde el punto de vista técnico y legal lo realiza exclusivamente la Contraloría General del Estado. Este grupo de ciudadanos no subroga la auditoría que está siendo llevada adelante por técnicos de la Contraloría en forma directa. Es simplemente una convocatoria desde el órgano de control a un conjunto de ciudadanos para interrelacionarse en un proceso en donde, mediante una interacción del Estado con la sociedad civil, podamos poner en conocimiento y socialización de distintos sectores sociales el avance de esta auditoría. Una auditoría que tiene gran interés para el país y gran trascendencia para la expectativa de transparencia y rendición de cuentas que reclama la sociedad ecuatoriana. Se trata entonces simplemente de un acompañamiento que observa, de un acompañamiento que aporta con criterios, eventualmente incluso con información adicional, y que tiene un solo objetivo: apoyar a los equipos de control para perfeccionar sus actividades. Este tipo de acompañamiento se ha realizado en el país a muchísimos procesos institucionales. Ha sido convocado por diversas instituciones públicas y es parte, además, de una práctica nacional e internacional que promueve en este momento una democracia más inclusiva, más participativa y una gestión pública más transparente, más dialogal, más directamente vinculada con los actores sociales. Desde este punto de vista, no veo dónde puede existir un recelo respecto de la actuación de Contraloría. No hay ni una subrogación de las funciones constitucionales, legales y técnicas de la Contraloría, ni una delegación de esa responsabilidad. Desde el primer momento en que asumí la conducción de esta institución, dije con mucha claridad que es la Contraloría, y particularmente yo, como Contralor del Estado, quien asume la responsabilidad de todas las decisiones que adopte este organismo. Bien. Bien, Contralor, pues no quisiera despedirme, hay muchas preguntas que se me quedan sobre la mesa, pero tengo un próximo tema que atender. Sí le digo, Contralor, que estaremos muy al pendiente, seguramente en un futuro, no sé si próximo o no, lo estaremos contactando de nuevo para poder seguir charlando en los avances o tal vez ya en los resultados de este examen especial, de esta auditoría de la deuda pública. Gracias, Contralor Celi, muy amable. Yo tendré mucho gusto en atender cualquier requerimiento que abone a un mejor conocimiento de los procesos de nuestro país. Con mucho gusto lo haremos y gracias por su colaboración. Era Pablo Celi, el Contralor General.